Microsoft es una de las 3 empresas más grandes del mundo, con más de 130.000 empleados, con un capital bursátil de más de 700.000 millones de dólares, pero no siempre fue así. Hoy os traemos la historia de probablemente la empresa más importante de tecnología del mundo, y gracias a la cual, eso que dicen los ingleses, ya sabéis, el PC o Personal Computer es lo que es a día de hoy. Para entender la historia de Microsoft, necesariamente debemos también entender quién es Bill Gates. Bill Gates, a día de hoy, es conocido por ser, obviamente, el CEO de Microsoft, y también por ser una de las personas más ricas del mundo. En la actualidad goza de cierta simpatía hacia el público general por las donaciones que lleva a cabo a ONGs y a fundaciones destinadas a ayudar a los más desfavorecidos. Pero no siempre fue así. Bill Gates, o como le apodaron originalmente sus padres, William Henry Gates III, nació en Seattle en 1955. Del pequeño William se conocen 3 de sus aficiones cuando era niño. En primer lugar, que le gustaba el Risk, un juego de estrategia cuyo objetivo es la dominación mundial. En segundo lugar, que le gustaba jugar al Monopoly. Sí, has oído bien. Ese juego que dura perfectamente 4 o 5 horas y que pocas personas pueden acabar. Donde el objetivo no solo es hacerte rico, sino llevar a la más miserable ruina a tus oponentes. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la tercera cosa en la que Gates también estaba interesado eran los ordenadores. Le gustaban mucho los ordenadores. O más bien, las máquinas que en aquel momento se conocían como ordenador. Como podéis ver, si tomamos en cuenta estas 3 aficiones, no hace falta ser un genio para ver en lo que se iba a convertir el pequeño William. Pero hablando de genios, Gates era, y es, porque no está muerto, un auténtico prodigio, ya que desde pequeñito siempre fue el primero de la clase y en un test de la Universidad de Harvard, donde por cierto estudió, dio un cociente intelectual superior a 160. De hecho, Bill iba tan adelantado al resto de sus compañeros en el instituto que le permitieron diseñar su propio horario de clases. Y atentos porque aquí sí que viene la parte de genio. Se lo montó de tal manera para no tener ninguna clase los viernes y sorprendentemente también había una desproporción absoluta en el número de mujeres que había en esas clases. Pero volviendo al tema que nos interesa, Microsoft fue creada finalmente el 4 de abril de 1975, cuando Bill y su amigo y cofundador Paul Allen descubrieron la Altair 8800, una microcomputadora que tan solo podía encender un par de lucecitas y poco más. Bill y Paul creían que con un software lo suficientemente poderoso serían capaces de transformar aquel trasto de feria en un ordenador personal extremadamente económico para los estándares de la época. Así que tras investigar unos días, decidieron llamar a la empresa directamente. 2 meses más tarde, habiendo aprendido a programar desde cero y basándose únicamente en lo que habían escrito en una hoja de papel, puesto que no disponían de la maquinita, Paul cogió un avión a Albuquerque y mientras Bill iba comprobando si se habían equivocado en algo, Paul estaba terminando la última parte del código en el avión. Y como podéis esperar, todo salió bien. Si no, no creo que ninguno de nosotros conociéramos lo que es Microsoft. En los años siguientes, la empresa fue creciendo más y más, y fueron permitiendo a más personas de a pie tener acceso a ordenadores personales, gracias a las máquinas de Altair y el software de Microsoft. Y fue en esa época cuando Microsoft hizo el que es considerado por muchos como la mejor decisión comercial de toda su historia. Veamos, si hablamos de lo que son ordenadores, y la década de los 80, que es donde nos ubicamos en esta parte de la historia, hay un nombre que se nos tiene que venir a la mente: IBM. Un auténtico imperio que gobernaba con mano de hierro absolutamente todo el sector. Más adelante os hablaré de cómo Microsoft fue acusado de monopolio. Ahora bien, si IBM en esta época hubiera visto dicha sentencia, se hubiera echado a reír. Bueno, el caso es que IBM llamó a Microsoft y les debió decir algo así: chavales, nos gusta lo que hacéis, os lo compramos por $50.000. Entonces Bill les debió decir algo así como: te lo vendo, pero yo me quedo con una porción del dinero de cada ordenador donde se instale. Y fue precisamente eso lo que les permitió ganar una comisión por cada ordenador vendido y no solo por los ordenadores vendidos por IBM. Este fue el trato que empezó a convertir a Microsoft en la compañía megalítica que conocemos hoy en día. Pero no son todo buenas noticias. Microsoft también es conocido por haber realizado uno de los peores movimientos empresariales de toda la historia. Más adelante os lo cuento. Pero antes de eso, amigos, estos vídeos cuestan bastante más que hacer que el típico vídeo promedio de tops de un canal de tecnología. Así que si os gusta este tipo de vídeos, o te gustaría ver más vídeos como este, te agradeceríamos que apoyases el canal con un like y una suscripción, dado que tan solo el 10% de los que veis estos vídeos estáis suscritos. Y si no lo hacéis por nosotros, podéis hacerlo por nuestro ratón Bigotes. Nada más, gente, era solo recordaros eso. Vamos a continuar. Bueno, nos habíamos quedado en que Microsoft ya empezaba a aparecerse en la compañía que nosotros tenemos en mente. Pero como dato curioso, ¿sabíais que Microsoft trabajó para Apple en sus inicios, desarrollando software para ellos? Pero eso no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que Microsoft rescató a Apple del abismo.
Para entenderlo tenemos que remontarnos a finales de los 80, cuando Apple denunció a Microsoft por usar un software gráfico que ni siquiera era de ellos, sino de una compañía llamada Xerox. La demanda no llegó a ninguna parte, pero después de esto es difícil que Microsoft ayudara de alguna manera a Apple. Y así hubiera sido, de no ser porque en 1994 el Departamento Estadounidense de Justicia inició un proceso legal contra Microsoft por un comportamiento anticompetitivo y por monopolio. Sus motivos eran que Microsoft hacía bullying a las compañías de ensamblaje de ordenadores, obligándoles a pagar por los equipos donde estaban instalados Microsoft. Hasta aquí todo bien, ¿no? O sea, si usan mi programa, que me paguen. El único detallito era que también les obligaban a pagarles por usar un software que no fuera suyo, como a modo de castigo o impedimento, para así poder instalar un software hegemónico en todos los sistemas y así poderlos controlarlos a todos. Más o menos lo que intenta hacer Apple hoy en día. Fue también por este tiempo cuando Bill, lejos de ser el abuelete generoso y filántropo que es hoy, era un tipo bastante odiado por el ciudadano promedio estadounidense, y esa etapa dejó imágenes curiosas como estas que os voy a mostrar a continuación. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others released the moment and got away. Microsoft, para librarse de las acusaciones sufridas por el Tribunal de Justicia estadounidense, en mi opinión bastante merecidas, decidió ayudar a Apple, que en 1997 las estaba pasando bastante pero que bastante mal. De hecho, para que os hagáis una idea, había empezado a pagar a sus trabajadores a 90 días, y todos sabemos que cuando eso empieza a pasar es que las cosas no van muy bien. Fue entonces cuando en un acto inesperado para todo el mundo, Microsoft decidió prestar a Apple más de 150 millones de dólares, de esos que te sobran en el bolsillo cuando vas a hacer la lavadora. A cambio, Microsoft recibió un jugoso porcentaje de participación en la empresa, y así mataban dos pájaros de un tiro. Por una parte, conseguían meter la mano en la empresa de sus rivales, y por otra, a ojos del Departamento de Justicia quedaban bien, habiendo empezado un camino hacia la redención ayudando a su enemigo, porque sinceramente eran enemigos comerciales en ese momento, cuando perfectamente el Microsoft antiguo lo hubiera aplastado sin dudarlo en ningún momento. Más adelante, Apple se convertiría por méritos propios en una empresa mucho más grande. Pero no está de más recordar también que si no fuera por este hombre, es muy probable que tampoco hubiera existido ni el iPhone, ni el iPad, ni las ruedas de ordenador por $850. Sí, puede que esas últimas se las debieran de haber ahorrado. Sea como sea, esta etapa también nos deja imágenes curiosas, como las de Bill en la convención de Apple presentada por Steve Jobs. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. De todas formas, esta jugada no salió del todo bien, y Microsoft perdió el juicio en 2004. Fue entonces cuando vendieron también todas las participaciones de la empresa de la manzana. Microsoft siguió desarrollándose durante la década de los 2000, y fue entonces también cuando Bill Gates comenzó a dejar de lado a Microsoft y empezó a hacer generosas donaciones a ONGs y a organizaciones benéficas, e incluso montó una fundación junto con su mujer, firmando que a lo largo de toda su vida donaría más del 95% de su fortuna a luchar por estas causas. Y eso, viniendo de una persona que tiene más de 95.000 millones de dólares, pues es una suma bastante valiosa. En la actualidad, Microsoft es más grande que nunca, ocupando una tasa de alrededor del 75% de todos los ordenadores que se venden. La compañía, como cualquier otra compañía grande del 2020, ha seguido creciendo gracias a la compra de otras compañías más pequeñas. Algunas de las licencias más famosas de Microsoft serían, por ejemplo, Xbox, Skype o Bing. Ya sabéis, el buscador ese que casi nadie usa. También son de ellos Hotmail y LinkedIn. Y tienen participaciones sustanciales en otras muchas empresas del calibre de Facebook. Y es exactamente aquí donde nos tenemos que parar a comentar lo que puede que haya sido la peor decisión empresarial de toda la historia, como comenté anteriormente. En 2006, Microsoft tuvo la oportunidad de comprar una empresa emergente, por unos 6 millones de dólares, pero al final decidió no hacerlo. ¿Que cómo se llamaba esa empresa? No sé si os va a sonar. Se llamaba YouTube. Sí, habéis oído bien. Microsoft tuvo la oportunidad de comprar YouTube por 6 millones de dólares. Un precio completamente ridículo si tenemos en cuenta en lo que se ha convertido hoy. Pero de todas formas, tiempo más tarde, llegó otra compañía, de la que también os puedo hacer un vídeo si queréis, llamada Google, que compró YouTube. Eso sí, esta vez por mucho más dinero, más concretamente 1.650 millones de dólares. Entre una oferta y la otra solo pasaron 6 meses, y por ese mismo motivo es considerada como una de las peores decisiones que ha hecho Microsoft. Pero volviendo al tema que nos ha traído aquí, actualmente Gates ya dejó la empresa hace mucho tiempo, y se dedica a tiempo completo a su fundación. Hoy en día Microsoft es presidida por Satya Nadella. Es el tipo que sale anunciando los productos de Surface, pero en el pasado también fue presidido por Steve Ballmer, que como dato curioso también tiene un equipo de baloncesto. Ambos han llevado la compañía mucho más lejos de lo que Bill pudiera haber imaginado. Han sabido diversificar, invertir,
comprar empresas y venderlas, y es por ese motivo que sus acciones han pasado de costar $30 en 2010 a más de 200 en 2020. Incluso con la pandemia mundial de por medio, Microsoft ha sabido recuperarse y ya ha superado el precio que tenía antes de la pandemia del COVID-19. Esta ha sido la historia de Microsoft. Esperamos que os haya gustado. Si queréis más vídeos como este, dejadlo en los comentarios. Por nuestra parte, os deseamos que paséis un bonito día, tarde o noche y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Chao, chao.